A Contramano. Alguna vez habíamos hablado de un tema más que trascendente. Parece que la Argentina había sido denunciada como Estado miembro de la OEA por la violación masiva de los derechos humanos con la excusa de la pandemia. Habíamos hablado con alguien que sabe un montón, ella es Analía Marsella, es jurista y especialista en derechos fundamentales, democracia y desarrollo sostenible. Nos había sorprendido un montón aquella vez y ahora parece que todo continúa y continúa con novedades más que importantes. Así que estamos ansiosos por entenderlas y escucharlas. Analía, ¿cómo te va? Simón te saluda. Muy bien, Simón, muchas gracias. No es habitual que Argentina, nuestro país, sea denunciado ante organismos internacionales, en este caso, como bien mencionaste, por la violación masiva de derechos humanos, en ese momento gobernada por el presidente Alberto Fernández, en su momento quien había presidido la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y Cristina Fernández de Kirchner, quien presidía el Senado y era la vicepresidente de la Nación en ese momento. Estamos inundados de DNUs arbitrarios, ¿no? Está muy en boga ese tema actualmente también. ¿Qué fue eso? ¿Que no completó procesos después de tirar ese DNU ridículo que nos metió en nuestras casas? Sí, la respuesta es sí. O sea, ¿qué tendría que haber hecho? La Constitución Nacional, algunos lo saben, otros no, a partir de la reforma de 1994, incorpora en su texto tratados de derechos humanos de los más universales, tratados que son innegables en cuanto a las obligaciones que imponen a todos los estados. Son varios, pero para mencionar algunos, la Convención de Derechos del Niño, que dice que el interés del niño es toda persona menor de 18 años. Bueno, el interés del niño siempre es superior al de cualquier adulto. Desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández como presidente, quedaron muy marcadas sus tendencias autocráticas, incluso antes de comenzar la pandemia y declararse a nivel mundial la pandemia del COVID. Alberto Fernández, desde el comienzo de su gestión, con mayoría absoluta que tenía en ese momento, ¿sí?, declara en emergencia económica, financiera, administrativa, no sé, ya no me acuerdo, eran 9, y una era sanitaria. Él declaró a Argentina en emergencia sanitaria antes de que se conociera la primera noticia sobre el coronavirus. Y había quedado evidenciado que tenía intenciones de gobernar de manera autocrática, como lo hizo en su momento, lo está haciendo Maduro en Venezuela, ¿sí? En la democracia uno puede tener un comicio, ¿sí?, un acto electoral que dé legitimidad a alguien que elegimos todos democráticamente. Ahora, para que el gobierno se mantenga con cualidades democráticas, tienen que funcionar las instituciones democráticas, ¿sí? Un gobierno puede ser elegido democráticamente y que después se degraden las instituciones al punto que termine siendo una dictadura o un régimen autoritario, como lo es hoy claramente Venezuela, ¿sí? Sí. No lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional, que está en proceso. Maduro va a ser el primer presidente de Latinoamérica que va a ser llevado ante la Corte Penal Internacional, ¿sí? Yo aspiro, y lo digo a la audiencia sin ningún temor, porque es lo que corresponde y corresponde a derecho, que el segundo sea Alberto Fernández. La pandemia declarada a nivel global, mundial, claramente implicó una situación de emergencia. En todo el mundo implicó una emergencia. Eso es innegable. Yo no voy a discutir si existió o no existió, y además no soy médica ni científica en ese ámbito de la ciencia para discutir la veracidad o no de la declaración de la Organización Mundial de la Salud. Lo que sí sucedió es que cada país tuvo que adoptar medidas de emergencia. Las dictaduras y las autocracias hicieron lo que les pareció, porque no tienen instituciones que ejerzan controles, frenos y contrapesos, y las democracias debían funcionar conforme a sus instituciones. Eso no sucedió en Argentina. Si usted recuerda, el primer decreto, después de esta ley de emergencia sanitaria sin que se conociera del COVID, el decreto que antecedió al decreto que dio por inaugurada la cuarentena. ¿Cuánto duró? Que vos lo debés tener fresco. Sí, si uno contempla todos los regímenes, primero el de aislamiento, ¿sí?, el ASPO, después el de distanciamiento, el DISPO, y después quisieron llamarlo
de una manera más amable y eran medidas preventivas, no recuerdo el título porque era muy largo. Todo ese régimen de suspensión de derechos y restricción de derechos que amparó y avaló la violación masiva y sistemática de derechos humanos en todo el territorio nacional duró aproximadamente 2 años y se extendió en otros casos. Entre el ASPO y el DISPO. 1 año. Le digo como un promedio, porque Sí. en todo el mundo murió gente por una cosa o por otra relacionada con el COVID. Pero en Argentina murió un montón de gente por la gestión de la pandemia. Tanto por el gobierno nacional como por los distintos gobiernos provinciales, de norte a sur, se dio un proceso de degradación democrática extrema en el que no funcionaban las instituciones que hacen al control del poder ejecutivo, ¿sí? No funcionó el poder legislativo y tampoco funcionó el poder judicial. Los presidentes gobiernan por decreto, está bien, porque la manera de expresarse un presidente se llama decreto. Distinto es el caso de un decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Que se equipara a la ley porque la Constitución Nacional prevé que en una situación de absoluta urgencia y de absoluta necesidad, en la que no se puede convocar al Congreso para que sesione, porque está en periodo extraordinario, ¿sí? No está sesionando de manera ordinaria, como sí lo estaba cuando se inició la cuarentena. Entonces, primera medida, cuando Alberto Fernández dictó ese decreto, el Congreso estaba sesionando. No existía esa urgencia en cuanto a que no había que convocar a sesiones extraordinarias. El Congreso estaba sesionando en sesiones ordinarias. Lo que correspondía era que intervenga el Congreso. El DNU implica justamente que el presidente no tiene tiempo, sea un desastre natural, erupción de un volcán. En el caso del estado de sitio, la Constitución es clara. En caso de ataque exterior, nos invade una potencia extranjera, o conmoción interior, ¿sí? Conmoción interior es un término sujeto de definición. El Congreso se podía reunir y decidir que lo que estaba sucediendo con la pandemia ameritaba la declaración, ¿sí?, de estado de sitio por conmoción interior. El estado de sitio fundamentalmente pone límites temporales, ¿sí? De ninguna manera se puede fijar por 2 años o por 1 año. Entonces, ¿qué sucedió en Argentina? Y para cerrar este concepto, después pasamos al otro tema. Lo que sucedió es que el presidente Alberto Fernández instauró un estado de sitio de facto. De hecho, el Congreso y el Poder Judicial son 2 poderes del Estado, tendrían que haber sesionado igual, tendrían que haberse reunido igual. Pero en ese momento, recuerde que la vicepresidenta de la Nación era Cristina Fernández de Kirchner y presidía el Senado, y no había ninguna intención de ejercer controles, frenos y contrapesos al poder del presidente Alberto Fernández, que ya se había manifestado con tendencias de absolutismo monárquico. Estamos en un momento de grandes novedades al respecto de esta denuncia que hicimos contra la República Argentina junto a mi colega Matías Rubio el año pasado, sí, en el año 2023, porque para hacer una denuncia internacional, primero hay que agotar todos los recursos internos. Hoy en Argentina, salvo alguna que otra honrosa excepción, el ciudadano común se encuentra absolutamente indefenso frente a los poderes del Estado y a los abusos, los más flagrantes, ¿no? Los abusos que han sido conocidos, por ejemplo, en el marco en la gestión de pandemia a nivel nacional y provincial en cada provincia, para mencionar algunos nomás. Al remero que lo perseguían en helicóptero, Sarita, la señora que quería tomar sol en la plaza en la ciudad de Buenos Aires, casos incluso hasta fueron graciosos. Acá lo que quiero que queden claro para toda la audiencia es que los casos más terribles de los que trascendieron y se vieron en las noticias, le hace el caso, como mencioné, de Solange, de Abigail, el papá que intentó cruzar nadando el río Bermejo porque estuvo meses varado, como todos los varados en Formosa, porque no los dejaban entrar a su provincia, no los dejaban acceder a su hogar. Les decían quédate en casa, pero no lo dejaban llegar a su casa. Tras 8 meses, día por día, pidiendo permiso para que los dejen ir a su casa, hubo gente como ese papá que tenía que ver a su hijita.
y se tiró a nadar porque era lo último que le quedaba de esperanza y murió ahogado, ¿sí? Ahora, ese caso, ¿qué tiene en común con el caso de Lucio Dupuy? El trágico caso de Lucio Dupuy. No sé si la gente lo recuerda o si lo escuchó, pero el fin de Lucio Dupuy, o el comienzo, si quieren pensarlo así, de su tortura y vejación constante hasta su dramática muerte a cargo de 2 torturadoras y asesinas, comenzó con una orden de confinamiento en La Pampa. Otra vez, con la excusa, y digo excusa porque no estuvo justificado ese tipo de confinamiento, con la excusa de la gestión de la pandemia. Tanto en La Pampa como en Buenos Aires, en cada rincón del país, hubo intendentes, gobernadores, y bueno, por supuesto, todo partiendo de la habilitación que hizo el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, para que cada gobernador e intendente estableciera estas medidas que llamaron sanitarias, que en definitiva eran restrictivas y suspensivas de derechos. Nadie puede suspendernos el derecho a circular sin ley y sin justificación que haga razonable esa medida, en la proporción limitada. Y decime, ¿cómo siguió todo esto? ¿Te están dando bolilla a vos y a tu representado? Sí, mire, por suerte, a nivel internacional, sabemos que es un camino muy largo, está tramitando ante la Comisión Interamericana nuestra denuncia, puede llevar años hasta que haya una suerte de... Yo le digo a la gente que no conoce el proceso, lo que suele suceder es que la Comisión Interamericana, que es un órgano de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, haga recomendaciones al Estado y el Estado argentino tendría que cumplirlas y si no, sigue el caso hasta la Corte Interamericana que dicta sentencias. Entonces es muy largo y nosotros lo vamos a continuar y seguimos impulsándolo. Hasta ahora va dando, digamos, sus frutos. ¿Por qué? Porque justamente si el objetivo es obtener una recomendación al gobierno de Argentina de que inicie un proceso de memoria, verdad y justicia, la gente conoce estos términos, memoria, verdad y justicia, pero los conoce asociados a la tragedia que vivimos durante la dictadura militar que precedió al retorno de la democracia en 1983. Puede haber discusiones sobre el número de si tantos o cuántos desaparecidos hubo bajo la dictadura. Eso no es lo relevante, porque uno solo era grave, era terrorismo de Estado. Argentina tuvo la oportunidad de sentar un precedente útil para la historia de la humanidad, que fue, después de los tribunales de Nuremberg, que si la gente recuerda, después del genocidio, del holocausto, de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, un tribunal que fue iniciativa de un ejército de ocupación. El hito histórico más importante en materia de la humanidad queriendo sanción y castigo para quienes violaron derechos humanos de manera masiva, se dio en Argentina, que fue ejemplo para el mundo. El juicio de las juntas, ¿sí? Fue el precedente más importante para luego constituir la Corte Penal Internacional. Eso lo digo porque tuvo toda la relevancia hace 40 años, ¿sí? El mundo aprendió que no solo había que estar de acuerdo sobre los derechos humanos, prohibir la tortura, prohibir el genocidio, prohibir la limpieza étnica. Eso ya lo había hecho el mundo. Lo que faltaba era sanción. ¿Quién castiga? Porque si no, ¿Y cómo te está yendo? ¿Y cómo te está yendo tratando de homologar esta tragedia con aquellas? Mire, son equiparables. Lo que sucedió bajo la pandemia, la gestión de pandemia en Argentina, fue criminal, fue inconstitucional y fue ilegal. Eso lo estamos demostrando, lo hemos demostrado en Argentina. Básicamente ningún juez nos pudo refutar nada. Por eso la única decisión que adoptó la Corte Suprema fue la de no resolver, ¿sí? Porque ninguno nos pudo refutar nada frente a la abrumadora evidencia que presentamos. Ahora, lo más importante, yo mencioné justicia, pero también dije memoria y verdad. Lo más importante es que toda la ciudadanía entienda, conozca y comprenda que lo que sucedió hace 4 años en Argentina, ¿sí? Desde el marzo del 2020,
aproximadamente hasta marzo del 2022, ¿sí? Durante esos 2 años, bajo el gobierno de Alberto Fernández y cada gobernador de provincia, lo que sucedió en Argentina fue la violación masiva y sistemática de derechos humanos sin ninguna justificación. Nunca se justifica violar derechos humanos, ¿no? Pero con la excusa de la pandemia. Lo que deberían haber hecho era respetar las instituciones democráticas, tendría que haber habido ley del Congreso y de las legislaturas provinciales. O sea, no podría, ese DNU no podría haber subsistido, por usar un verbo un poco apropiado. Mire, claro, un DNU se analiza primero por su texto. El texto del DNU de Alberto Fernández, 297/20, que comenzó a regir el 20 de marzo, a simple vista era inconstitucional. Por 15 motivos, no le digo ni por uno ni por dos. Mira, ¿sí? Si ese decreto hubiera seguido el tratamiento que correspondía y hubiera sido examinado por los ministros, que además tienen que refrendarlo, usted sabe que los decretos de necesidad de urgencia, está bien que sea un mínimo resguardo, pero tiene que ser refrendado por los ministros. Si cualquiera con libertad de conciencia y ejerciendo un criterio de respetuoso de la Constitución, por mencionar, no sé, al ministro de Educación, yo no conozco ministro de Educación cuyo objetivo en la vida, aún bajo una situación de emergencia, sea cerrar escuelas. Por el contrario, tendría que tener como misión fundamental mejorar la calidad de educación, tener escuelas abiertas, evidentemente esto es Argentina, no creo que seamos los únicos, pero es Argentina, así que... Sí. Es todo al revés. Entonces, por supuesto, y nadie va a negar, o nadie puede razonablemente negar la existencia de una emergencia configurada por la pandemia global del COVID-19. Lo que no sucedió en Argentina es una gestión conforme a la ley. ¿Puede ser que vayas a participar en el Congreso de la Nación de alguna manera, haciendo una demostración o lo que fuera? Contame, porque me sorprende un montón que te den bolilla. Sí, bueno, lo más importante de todo este proceso, como recién explicaba, más allá de la justicia que logremos eventualmente a nivel internacional o dentro del país, es esto que decía de memoria y verdad. No vamos a aprender como sociedad civil, la ciudadanía, no vamos a progresar como país si no somos capaces, primero, de recordar, ¿sí? La amnesia colectiva no llevó a ningún buen puerto a nadie, porque uno repite errores si se olvida las cosas, justamente en un caso de esta gravedad. Y el segundo punto es la verdad. Y la verdad no es el relato de quien gobierna. Le digo desde ya, la verdad no es el documental Pandemia, dirigida por Nicolás Kreplak, protagonizada por él y financiada por todos los argentinos a través de universidades nacionales. Yo quiero y quise, cuando digo yo me refiero a mi organización, una organización sin fines de lucro, de profesionales voluntarios, queremos como principio de justicia que las víctimas de los casos más serios y más graves de violaciones de derechos humanos con la excusa de la gestión de pandemia puedan hablarle al pueblo argentino, a toda la ciudadanía, en primera persona. Pero el Congreso de la Nación representa la soberanía del pueblo. Los que están sentados en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación nos van a escuchar, ¿sí? Cuando digo nos, van a escuchar 2 testimonios de víctimas del grupo que nosotros denominamos el Movimiento Ciudadano 20M, por el 20 de marzo, que queremos se decrete, tanto por el Ejecutivo como por ley, que se declare Día de Duelo Nacional, que a las 12 del mediodía se haga un minuto de silencio para recordar no solo a los fallecidos, a las víctimas de la gestión de pandemia, que incluye torturados, pueblos enteros como el pueblo Huichí, los pueblos originarios del norte, que si bien vienen siendo víctimas de genocidio por ya un periodo muy prolongado, se exacerbó durante la pandemia a puntos que han alertado a organismos como Amnesty, Human Rights Watch, todos los organismos internacionales ven la situación en Formosa como una situación de dictadura, ¿no? Nosotros tenemos un país democrático, pero le puedo asegurar que sí, de punta a punta tenemos feudos que constituyen autocracias. Bueno, a partir de este miércoles, cada miércoles alterno, miércoles 24 de abril y después el miércoles 8 de mayo, voy a estar acompañando junto a mi equipo a víctimas de la gestión de pandemia de los casos más conocidos
los más terribles, muchos trascendieron periodísticamente, pero también otros que la gente aún no conoce. La gente puede ver en vivo la transmisión. Si va a YouTube va a ver que hay un canal que es de la Cámara de Diputados, ¿sí? Entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde se puede ver la transmisión en vivo por YouTube, y por supuesto después se puede ver en diferido y a través de todas nuestras redes sociales. Si a mí me googlean Analía con tilde en la I, Marsella con ese y L como la ciudad, me van a encontrar en distintas redes y va a ver que la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, en este momento presidida por la diputada Sabrina Ahmechet, con quien nosotros siempre vamos a colaborar en lo que esté a nuestro alcance, acercando los testimonios, porque ha demostrado un sólido compromiso, y esto lo quiero resaltar, pero que le quede claro a la ciudadanía. Esto es una acción dentro de muchas que estamos haciendo en simultáneo. Algunas vamos a poder comunicar más adelante, pero haremos, por ejemplo, un evento paralelo al Pacto de Mayo que anunció el presidente Milei va a celebrar en Córdoba el 25 de mayo. Bueno, nosotros vamos a estar ahí como sociedad civil, Movimiento Ciudadano 20M, junto a las víctimas de la gestión de pandemia, realizando un cabildo abierto. Queremos escuchar a todas las voces y no solo queremos escuchar lo trágico de lo que vivió cada familia y cada persona, queremos escuchar soluciones. Nuestro lema es un país y queremos un país todos juntos. Tenemos que condenar lo sucedido en la gestión de pandemia en Argentina de la misma manera que condenamos la dictadura. En este caso tuvimos un presidente que comenzó su mandato, ¿no? Y lo terminó como presidente democrático. Fue elegido por la mayoría del electorado, ¿no? Argentino, y por primera vez en la historia de la democracia argentina tuvimos una situación de violación masiva y sistemática de derechos humanos. Tenemos que lograr memoria, verdad y justicia, porque si no logramos hacer eso, lo único que vamos a conseguir es que nuestra democracia se siga degradando al punto en que un presidente que originalmente fue elegido de manera democrática termine convirtiéndose en un dictador condenado por toda la comunidad internacional, como lo es en este momento el caso de Maduro en Venezuela. Pregunta, ¿qué eco tenés con la gente raza? Dicho con mucho cariño y respeto. Bueno, la gente raza, el concepto en el que me incluyo. Sí, obviamente, yo también, así que ahí nos encontramos. Y le cuento a la audiencia, porque muchos me preguntan, depende de lo que diga, hay gente que me dice que a mí me paga el FMI o que me paga Macri, otros me dicen que soy una zurda. Y lo que hago es promover la Constitución Nacional, que es para todos, y los derechos humanos, que son de todas las personas. Los derechos humanos no son de los amigos o de un grupo o un sector de la sociedad. Los derechos humanos son de toda persona humana. Esto que acabas de decir, aparte de cierto, es revolucionario en función de la estupidez reinante, pero sí, no está... Es revolucionario para Argentina, porque mire, la primera... No sé si solo para Argentina, pero te lo tomo. Acá también es revolucionario, muy revolucionario. Es directamente proporcional a la emergencia educativa que sufrimos. Sí. A menor nivel de educación, es más difícil que un ciudadano raso, como dijimos, hasta un legislador entienda que todas las personas somos iguales ante la ley y que ninguno está ni nadie por encima de la ley. Mire, eso es lo más básico en la vida en democracia y cuesta un montón que el concepto de privilegio se entienda, ¿sí? Todos tenemos derechos, no privilegios. No, ni hablar. Ahora digo, cuando vos hablas de... Yo comulgo con vos. Sí. A mí no me parece que la gente crea que realmente fue tan ultrajada como yo creo que lo fue y como vos también. No lo cree porque no fue educada, porque nos enseña educación. Pero bueno, es eso, o sea, ¿te creen una exagerada? ¿Es así? ¿Esa es la respuesta que no necesariamente, recibí? Mire, esto es típico del argentino, ¿no? Puede tolerar una medida económica salvo que la sufra en persona. Algo muy parecido pasa en las situaciones más trágicas. Todos, en general, todos los ciudadanos se horrorizan cuando ven un caso como el papá de Abigail, lo que sufrió con esa nenita. Bueno, los casos trágicos que vivimos o que vimos, no necesariamente los vivimos, bajo la gestión de pandemia, generan empatía y la gente lo ve y se conmueve, pero piensa que eso le pasó a otro. No, pero también después lo quieren linchar al surfer. Claro, porque también es gente
con mentalidad, y pido disculpas a la audiencia, pero lo voy a decir así, con mentalidad de ganado, ¿sí? Gente que no sabe que puede decir que no y no conoce sus derechos. ¿Sabe lo que fue entrevistar a una mamá que perdió a su hijita de 3 años en el contexto de la gestión de pandemia? Y llorando, el hermanito de 14 años me decía: a mí nunca me enseñaron en la escuela que podíamos decir que no. Esto es trágico. Estoy hablando de gente, de ciudadanos argentinos que no saben que puedan decir que no, porque están acostumbrados a la sumisión, a la tortura, al maltrato. La primera reacción, en los fanáticos vamos a distinguir: en Argentina estamos en emergencia educativa. Ahora, ignorante no es el que no sabe, ignorante es el que no quiere aprender, porque para el que quiere aprender, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, me consta que otros colegas también. Estamos tratando de explicarle a la gente cuáles son sus derechos y cuáles son los deberes del Estado. Y quien me busca y ve nuestro canal en YouTube tiene material, puede aprender. Ahora, ignorante es el fanático, el que no sabe y no quiere aprender y no quiere abandonar sus preconceptos. Bueno, del fanático la única reacción son agresiones, si me perciben opositora a lo que sea, el ídolo, líder, digamos, sea cual fuere. Quien sea el referente, y líderes o causas, algunos que son antivacunas, otros que son provacunas, otros que niegan el cambio climático, cuestiones que incluso hasta son totalmente irrelevantes y satelitales para lo que yo estoy haciendo. No, es una minoría, por suerte. Ahora, en general y por suerte en la población, la otra distinción que hice recién fue el que fue víctima y lo sufrió en carne propia y el que no. El que fue víctima, la reacción es de agradecimiento absoluto, porque está empezando a entender. Y mi objetivo, y se los dije, es mi objetivo personal de vida, para eso yo me dedico a los derechos humanos. Mi objetivo es que ellos dejen paulatinamente, ¿no? Porque su dolor es innegable, lo llevan todos los días con ellos. Pero yo quiero que dejen de ser víctimas para pasar a ser activistas en defensa de sus propios derechos, de sus derechos humanos y los derechos de los demás, y que puedan tener un impacto positivo en la sociedad a través de contar su verdad, de mostrarle a la gente que ellos no tienen nada ya que perder, no están para mentirle a nadie, están para dar su testimonio en el Congreso de la Nación para toda la ciudadanía, para que la gran masa, y este es el problema central de la Argentina, la gran masa de gente que no se compromete, que es indiferente y que piensa por resignación o por comodidad o por lo que fuere, que no hay nada para hacer y que ya está perdido y que pasará lo que pase. Bueno, en esa masa de gente lo que queremos lograr es bajar los niveles de indiferencia y subir los niveles de compromiso cívico, porque la democracia no se defiende votando cada 2 años, la democracia se defiende todos los días. Sí, hay una frase que yo te robé cuando vos me decías cómo hubiera sido la reacción de los medios, del Poder Judicial, si hubieran habido 4 millones de habeas corpus ante este... Dije 4 porque 4 parece ser un número simbólico. Avasallamiento, pero digo, y sí es real, todo hubiera sido diferente, es real. Y sabe lo difícil que es cuando yo le tuve que explicar junto a mi colega a un papá como Pablo Muse, que inició por la vía correspondiente, fue al juzgado, inició un habeas corpus para que lo dejaran ver a su hija Solange, que pedía un abrazo de su papá. Imagínense que ese habeas corpus fue resuelto 2 horas más tarde de fallecida su hija. Y nosotros con mi colega le explicamos que la carta de Solange, esa carta que Alberto Fernández negó conocerla a ella, el caso del padre, si bien esa carta fue dirigida, fue rogando que dejaran tener ese momento de encuentro íntimo como último deseo de una persona, su último deseo en el lecho de muerte. ¿Y sabe qué? Esa carta era un habeas corpus. Cualquier juez que vio o que conoció el contenido de esa carta tenía que hacerle lugar y tenía que garantizar que ese papá llegara a despedirse de su hija. Pero ojalá no tengamos que lamentar, perdón que me emocione, pero ojalá no tengamos que volver a lamentar un caso como el de Solange, totalmente, o el de Dupuy, o el de Abigail. Mi objetivo es que cada argentino sepa qué es un habeas corpus, cómo iniciarlo, dónde y en qué circunstancia. Perfecto. Y que la próxima emergencia de la envergadura que pudo haber tenido la pandemia, porque van a venir otras y van a venir otras situaciones, seamos 4 millones o 40 millones de argentinos los que clamamos por el respeto y la garantía de nuestros derechos.
Es muy valioso lo que vos hacés. Por favor, tenernos al tanto de lo que vaya sucediendo, la acogida que tengan en el Congreso y cómo el avance de la causa internacional que nos interesa un montón. Nos interesa mucho que sea también juzgado, si corresponde, el señor Alberto Fernández por este avasallamiento de derechos. Te agradecemos enormemente esta charla y te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, Simón. Y si me emociona es porque quien ejerce y quien se dedica genuinamente a los derechos humanos no puede separar de su rol profesional eso que compartimos todos como humanidad. Ojalá podamos generar un poquito más de empatía y sensibilidad en todas las personas que nos escuchan. Totalmente, ojalá que así sea. Gracias, Simón. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.